Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que a muchos nos intriga y nos hace soñar: el amor, la familia, y las aspiraciones de una de las figuras públicas más comentadas del momento. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las sinceras palabras de Can Yaman, un hombre que a pesar de su fama mundial, parece tener los pies bien puestos en la tierra cuando se trata de sus deseos más profundos. ¿Quieren saber qué es lo que realmente mueve a este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo? Pues quédense conmigo porque hoy desvelamos las intenciones de Can Yaman respecto a formar una familia, y cómo la búsqueda de la mujer correcta se ha vuelto una prioridad en su vida. Y antes de que se me olviden, si todavía no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Vamos a empezar. Seamos honestos, la vida de una celebridad como Can Yaman está bajo el constante escrutinio público. Cada uno de sus movimientos, cada relación, cada declaración, es analizada hasta el último detalle. Y es precisamente por eso que cuando él mismo se sienta a compartir sus pensamientos más íntimos sobre un tema tan fundamental como la familia, tenemos que prestarle muchísima atención. Porque detrás de la imagen del galán exitoso, del actor que rompe taquillas y que tiene a miles de fans suspirando, hay un ser humano con deseos y anhelos muy terrenales. Can Yaman en diversas ocasiones ha sido bastante abierto sobre sus planes a futuro, y uno de los temas recurrentes es, sin duda, la idea de sentar cabeza. Y no se trata de una simple declaración de intenciones vaga, sino de un deseo genuino, casi una necesidad, de construir un hogar, de tener hijos, de experimentar esa faceta de la vida que para muchos es la más gratificante. Lo interesante de sus comentarios es la madurez con la que aborda este tema. No habla de querer una familia como algo superficial, sino como un proyecto de vida serio, algo que requiere tiempo, dedicación y, sobre todo, la persona adecuada. Y aquí es donde entra la parte más fascinante: la mujer correcta. Can Yaman no parece ser alguien que se conforme con cualquier cosa. Su búsqueda de pareja, y específicamente de la mujer con la que desea compartir su vida y formar una familia, está marcada por un criterio bastante claro y, a mi parecer, muy sensato. No se trata solo de belleza física o de fama, que obviamente abundan en su entorno. Él busca cualidades que van más allá de lo superficial. Ha mencionado la importancia de la conexión, de la comprensión mutua, de la compatibilidad en valores y en visión de futuro. Imaginen la presión que debe sentir un hombre con su nivel de exposición. Las oportunidades, las tentaciones, las expectativas que recaen sobre él. Pero a pesar de todo eso, él insiste en la necesidad de encontrar a esa compañera que no solo lo complemente, sino que lo entienda en todas sus facetas, la del hombre público y la del hombre privado. Es como si, en medio del torbellino de su carrera, hubiera hecho una pausa para reflexionar profundamente sobre lo que realmente importa. Y lo que parece importar más en este momento de su vida, es la estabilidad emocional y la construcción de un futuro sólido junto a alguien especial. Piensen en esto: muchos famosos viven el día a día, disfrutando de las mieles del éxito, de los viajes, de las fiestas. Y no hay nada de malo en ello, cada quien vive su vida como quiere. Pero cuando alguien como Can Yaman, con todo lo que tiene, dice que su prioridad es encontrar a la mujer correcta para formar una familia, eso nos dice mucho sobre su escala de valores. Significa que para él, la realización personal no se limita a los aplausos y a los contratos millonarios. Hay un anhelo más profundo de conexión humana, de intimidad, de crear un legado que va más allá de su obra profesional. Y es que la vida, cuando se comparte, se multiplica. La alegría se comparte y se duplica, y las tristezas se comparten y se dividen. Tener una familia es una aventura que, aunque a veces desafiante, ofrece una recompensa inigualable. Can Yaman parece haber llegado a esa conclusión, y lo expresa con una sinceridad que desarma. No es un deseo de tener hijos para cumplir con una obligación social o para perpetuar su apellido. Es un deseo de compartir la vida, de tener a alguien con quien reír, llorar, crecer y construir un mundo juntos. Pero, ¿qué significa realmente la mujer correcta para Can Yaman? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde podemos empezar a descifrar un poco más su pensamiento. Él no ha dado nombres ni ha especificado características físicas concretas, y eso es bueno. Lo que sí ha insinuado, y esto es lo que debemos captar, es que busca una persona con inteligencia emocional, con sentido del humor, con ambición, pero también con la capacidad de disfrutar de las cosas sencillas. Una mujer que sea su amiga, su confidente, su compañera de aventuras, y la madre de sus futuros hijos.
Además, es importante notar que él mismo se presenta como un hombre que está dispuesto a dar lo mejor de sí. No busca una pareja perfecta porque él tampoco se considera perfecto. Busca a alguien con quien construir esa perfección juntos, a través de la comunicación, el respeto y el amor. Y eso es un mensaje poderoso, especialmente para quienes lo admiran. Nos enseña que sin importar cuán exitosos o famosos seamos, la base de una relación duradera y feliz está en la voluntad de ambos de trabajar en ella. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven afectadas por la fugacidad y la superficialidad, la búsqueda de Kanyaman de una conexión auténtica y duradera es un faro de esperanza. Nos recuerda que el amor verdadero, ese que sienta las bases para una familia, no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino a alguien con quien puedas crecer y construir tu propia completitud. Sus declaraciones, aunque sencillas en apariencia, encierran una profundidad considerable. Hablan de un hombre que ha reflexionado sobre su camino, que valora las relaciones humanas por encima de todo y que está dispuesto a esperar el tiempo necesario para encontrar a la persona adecuada. No se apresura, no se conforma. Sabe lo que quiere y está dispuesto a construirlo paso a paso. Y si pensamos en su vida actual con sus viajes, sus proyectos, sus compromisos, ¿cómo encaja la idea de formar una familia? Bueno, parece que para él, la familia no es algo que se interpone en el camino de su carrera, sino algo que la complementa y le da un sentido aún mayor. Imaginen la alegría de compartir sus éxitos con alguien especial, de tener un hogar al que regresar después de largas jornadas de trabajo, de ver crecer a sus hijos y de ser un padre presente. Es una visión que llena de ternura y de ilusión. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Qué es lo que realmente buscamos en una pareja? ¿Estamos enfocados en lo superficial o en las cualidades que realmente construyen una relación sólida y duradera? Kanyaman con su ejemplo nos impulsa a mirar más allá, a valorar la autenticidad, la conexión emocional y el compromiso. Es fascinante ver cómo una figura pública, que podría tener acceso a cualquier tipo de relación, elija priorizar la búsqueda de una pareja para la vida. Esto demuestra que a pesar de la fama y el glamour, los anhelos humanos más básicos y universales, como el deseo de amar y ser amado, de formar una familia, siguen siendo los pilares fundamentales de una vida plena. Y no es que él esté buscando una relación perfecta o un cuento de hadas irreal. Lo que él proyecta es una imagen de realismo, de esfuerzo mutuo, de construcción. La familia que desea no es una utopía, sino un proyecto que él está dispuesto a emprender con la persona correcta. Es una apuesta por el futuro, por la estabilidad, por la continuidad. En definitiva, la sinceridad de Kanyaman sobre su deseo de formar una familia con la mujer correcta nos ofrece una perspectiva muy humana y conmovedora. Nos muestra que detrás del éxito y la fama, hay un hombre que anhela las cosas simples y profundas de la vida, el amor, la conexión y la alegría de construir un hogar. Es un recordatorio de que independientemente de nuestro estatus o nuestra profesión, estos deseos universales nos unen y nos dan un propósito. La constante exposición mediática puede ser un arma de doble filo para cualquier figura pública. Por un lado, permite una conexión más cercana con el público y la difusión de proyectos. Por otro, cada detalle de su vida privada se convierte en objeto de especulación y debate. En el caso de Kanyaman, un actor que ha alcanzado la fama internacional en un tiempo récord, esta presión mediática es inmensa. Sin embargo, él ha demostrado una notable capacidad para mantener un equilibrio, enfocándose en su carrera profesional mientras, paralelamente, cultiva un espacio para sus aspiraciones personales más íntimas. Sus declaraciones sobre la familia no son una mera concesión a las expectativas del público o una estrategia de marketing. Son el reflejo de una profunda reflexión sobre el sentido de la vida y la importancia de las raíces. En una industria que a menudo valora la imagen efímera y la gratificación instantánea, Kanyaman parece buscar algo mucho más duradero y significativo, la construcción de un legado personal, un legado que trascenderá las pantallas de cine y televisión. La idea de ser padre, de ver crecer a sus hijos, de ser un pilar en un hogar, es un horizonte que ilumina su camino, dándole una motivación adicional para seguir creciendo tanto en lo profesional como en lo personal. La búsqueda de la mujer correcta no es una tarea sencilla, y menos aún cuando se está rodeado de un halo de fama. Las tentaciones y las oportunidades de relaciones superficiales pueden ser abrumadoras. Sin embargo, Kanyaman ha dejado claro que no está dispuesto a sacrificar la calidad de su vida personal por la conveniencia o la apariencia.
Su enfoque está en la profundidad de la conexión, en la compatibilidad de valores, en la sinergia de personalidades. Busca una compañera que no solo sea un reflejo de sus propios logros, sino que sea un complemento, alguien que lo desafíe, lo apoye y lo entienda en sus momentos de éxito y de vulnerabilidad. Es importante recalcar la inteligencia emocional que él parece valorar en una potencial pareja. En un mundo donde la comunicación a menudo se ve distorsionada por las redes sociales y la superficialidad, la capacidad de mantener conversaciones significativas, de resolver conflictos de manera saludable y de empatizar con las experiencias del otro son pilares fundamentales para cualquier relación duradera. Kanyaman busca esa conexión genuina que se construye a través de la escucha activa, el respeto mutuo y la comprensión de las complejidades del ser humano. Además, su deseo de una compañera con ambición, pero también con la capacidad de disfrutar de las cosas sencillas, es particularmente revelador. Demuestra que no busca una figura que dependa exclusivamente de su éxito, sino alguien que tenga su propia identidad, sus propios sueños y sus propias pasiones. Al mismo tiempo valora la humildad y la capacidad de apreciar los pequeños momentos de la vida, aquellos que a menudo se pasan por alto en la vorágine de la fama. Esto sugiere que busca un equilibrio, una pareja que pueda navegar tanto en el mundo de los reflectores como en la intimidad de un hogar, encontrando la felicidad en ambas esferas. La idea de la construcción conjunta de la perfección es otro aspecto crucial de sus declaraciones. Nadie es perfecto y cualquier relación exitosa se basa en la voluntad de ambos miembros de trabajar en ella, de perdonar, de adaptarse y de crecer juntos. Kanyaman no busca un ideal inalcanzable, sino una relación realista y sólida, cimentada en el esfuerzo mutuo y en la dedicación constante. Este mensaje es de gran valor, ya que desmitifica la noción de la pareja perfecta y la reemplaza por la de la pareja comprometida. En el contexto de su carrera, la formación de una familia podría parecer un obstáculo para algunos. Sin embargo, Kanyaman la ve como un complemento, una fuente de fortaleza y un propósito aún mayor. Imaginen la alegría de un padre que tras una exitosa jornada de trabajo, regresa a un hogar lleno de amor y risas, donde sus hijos lo esperan con ilusión. Esta visión de una vida equilibrada, donde el éxito profesional se entrelaza con la satisfacción personal y familiar, es un objetivo que muchos admiran y aspiran a alcanzar. Sus reflexiones nos invitan a una introspección profunda sobre nuestras propias aspiraciones y prioridades. ¿Qué es lo que realmente buscamos en una pareja? ¿Nos dejamos llevar por las apariencias o por las cualidades que construyen un futuro sólido? Kanyaman, con su franqueza y su perspectiva madura, nos empuja a considerar la importancia de la autenticidad, la conexión emocional y el compromiso como cimientos de cualquier relación significativa. La elección de priorizar la búsqueda de una pareja para la vida, en lugar de dejarse llevar por las efímeras relaciones que a menudo caracterizan el mundo del espectáculo, habla de una profunda apreciación por el valor del amor y la familia. Demuestra que más allá de los aplausos y el reconocimiento mundial, los anhelos humanos más básicos y universales, como el deseo de amar y ser amado, de compartir la vida y de formar un hogar, son los que realmente definen una vida plena y satisfactoria. No se trata de un cuento de hadas, sino de un proyecto de vida realista. Kanyaman proyecta la imagen de un hombre que está dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo y dedicación en la construcción de una familia. Es una apuesta por la continuidad, por la estabilidad y por la creación de un legado que perdure más allá de su propia existencia. En resumen, la sinceridad con la que Kanyaman aborda su deseo de formar una familia con la mujer correcta es profundamente conmovedora. Nos revela a un hombre que, a pesar de su estrellato, anhela las cosas más simples y profundas de la vida, el amor, la conexión humana y la alegría de construir un hogar. Es un recordatorio universal de que, independientemente de nuestro estatus o nuestra profesión, estos deseos fundamentales nos unen y nos brindan un propósito en la vida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las sinceras palabras de Kanyaman sobre su deseo de formar una familia y su búsqueda de la mujer correcta. Hemos visto cómo, a pesar de su exitosa carrera, prioriza la construcción de un futuro sólido y significativo junto a la persona adecuada. Hemos analizado la importancia de la conexión, la comprensión y la compatibilidad en sus aspiraciones, y cómo esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades en la vida. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan sus deseos más personales? ¿Qué cualidades consideran ustedes esenciales en la búsqueda de la pareja correcta?
Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir disfrutando de contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.